aporta a tu señal detectada, por ejemplo, qué tan fuerte está el nivel desde la fuente. Y el otro que te aporta es la fuerza que tiene el objetivo para rerradiar sonido. Eso es el target string, la fuerza del objetivo. O sea, la traducción es fuerza del objetivo, pero en el fondo es qué tan capaz es el objetivo que quieres detectar de rerradiar sonido o de reflejar el sonido. Eso es el target string. ¿Hay otra pregunta? Sí, una consulta a cualquiera. No sé si está comprobado que el hecho de consulta es si está comprobado, el hecho de trabajar con alta frecuencia en el mar influye en la comunicación, por ejemplo, de los delfines que se comunican con alta frecuencia de alguna forma. Sí, trabajamos en bajas frecuencias, es el propósito, porque la mayoría de los sonares militares funcionan en el orden de kilohertz, 1-2 mil kilohertz, entonces no estamos pensando en altas frecuencias. Pero también, por ejemplo, los delfines ocupan un sonar muy semejante, pero de alta frecuencia, para buscar su almuerzo. Okay, no tengo conmigo en este momento, pero tengo otra animación que muestra muy bien cómo funciona el echolocation de un delfín, por ejemplo. Y los sistemas de colocación de ballenas, si no me equivoco, por lo que usted me dijo una vez, funcionan a muy baja frecuencia, la colocación en ballenas, whales. Whales, sí, pero los delfines no, es en alta frecuencia, porque es corta distancia. Sí, pero el sistema de orientación de las ballenas, cuando las ballenas varan en la playa y se mueren. Ah, sí. Eso es. Ahora no sé exactamente sobre eso. Pero hasta donde yo sé, o sea, igual molesta, ¿me entendí? Hay regulaciones ambientales, aquí no creo que haya, pero en Estados Unidos hay regulaciones ambientales para que no hayan experimentos de este tipo, o si hay experimentos de este tipo, sea a intensidades más o menos bajas. Porque igual molesta y estresa a los peces, pero en el fondo lo está diciendo resonar. Eso no debe ser agradable para nadie, pero los problemas como de varamiento de ballenas o cosas así, si no me equivoco, están por otros rangos de frecuencia muchísimo más bajos. ¿Sí? Estas cosas, la resonancia de los peces, los cardúmenes, estamos hablando de entre 1 kHz, 3 kHz, dependiendo de la profundidad a la que está ahí. Pero un rango súper acotado, donde no debería haber problema, al menos nadie para en la playa, en esta frecuencia. Doctor Sánchez. Sí. Según entiendo, la frecuencia de resonancia en la monopolar depende del tamaño de la esfera, ¿cierto? Y la profundidad, la densidad, al estar más comprimida, también afecta eso en la frecuencia. Cambia con la profundidad también, en acuerdo con Boyle's Law, la ley de Boyle. Okay. Ahora, también, usualmente los peces que tienen swim bladder tienen un control muscular sobre el swim bladder. Y ellos pueden controlar el tamaño para, ¿cómo se dice? To get the best response to the sound that's coming in. También es un órgano para escuchar por los peces, pero por la mayoría sí se cambia muy rápidamente la profundidad. Está en acuerdo con la ley de Boyle's Law. Sí. Y en ese sentido la pregunta era, ¿por qué si se tiene que capturar un pez para saber el tamaño medio? Esto en cierta forma nos indica el tamaño medio del pez de acuerdo al tamaño de su vejiga, ¿no? O sea, lo que pasa es que tú capturas el pez y puedes medir eso, pero ese tamaño de swim bladder se llama tamaño de swim bladder superficial. Y eso después se corrige dependiendo de la profundidad. Nosotros calculamos cuál es el valor que debería ser de acuerdo a ese tamaño superficial, cuando tú lo capturas. Calculamos qué tamaño debería tener en realidad para cada profundidad de interés. Entonces ahí calculamos la frecuencia. Se sacan varios ejemplares para medir.
En la práctica, si una empresa necesita barrer una zona del mar para buscar un cardumen, ¿qué soluciones conocen o si existen para generar este arreglo al otro lado del cardumen y ir midiendo de una manera que realmente convenga? Porque si tienes que, me parece a mí, si tienes que establecer un arreglo estático en una zona muy pequeña, la verdad es que armas todo un aparataje para medir ahí, pero después tienes que trasladarte y me parece un desafío, digamos. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo medir? Ahora, son dos propósitos distintos. Ahora, para el propósito de la industria pesquera, por ejemplo, se usan sonares con backscattering, porque hay un nave que está buscando peces, por supuesto, solamente no es posible a toda vez tener otro barco a otro lado. Sí, por el propósito de buscar cardúmenes solamente se usa backscattering. Pero lo importante para la marina, para la armada, por ejemplo, es poner un número en la ecuación de sonar que predice, por ejemplo, la pérdida de transmisión. Y por eso, por ejemplo, consideramos el sonido que se encuentra con un cardumen y después pasa adelante. Entonces, por eso debemos saber la pérdida de transmisión, los decibelios que se pierden cuando pasa a través del cardumen. Por ese propósito necesitamos hacer mediciones en forward scattering. ¿Entiendes? Sí. Bueno, profesor, el modelo asume una onda plana incidiendo sobre el cardumen. Los cardúmenes pueden estar a distintas profundidades del mar. Por distintas profundidades cambia la densidad, la temperatura, entonces hay una refracción de la onda sonora. O sea, un rayo o una onda plana tiene una cierta dirección. Entonces, ¿el modelo cómo considera esa refracción? Porque como va cambiando la profundidad, yo no estoy tan seguro de la dirección que tiene mi frente de onda plana. Saliendo desde la fuente y llegando, o sea, si yo soy fuente, ahí está el receptor, pero tengo capas de mar a distintas temperaturas, yo no sé exactamente si va a llegar directamente al receptor. ¿Eso cómo considera? Sí, es como ya expliqué en la parte primero de la charla. Ahora, hay varias contribuciones a la pérdida de transmisión. Entonces, por ejemplo, sí, tienes razón, hay pérdidas a causa de cambios en la temperatura, pero para ponerlo en una forma ordenada, hay que pensar en cada pérdida como, ¿cómo se dice? Distinguished from the other, separated from the other, apartado de los demás. Okay. Ahora, entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan en problemas de propagación a través de internal waves. ¿Ustedes han oído? Internal waves son ondas que pasan, son ondas de cambio de temperatura que pasan en el océano muy lentamente. Y cuando los sonidos se encuentran con esta onda, hay una refracción y otra refracción y pérdida de transmisión en decibelios. Entonces, hay personas que se concentran en este problema ahora como para hacer una contribución a la pérdida de transmisión. Se añade a la otra tema de la pérdida de transmisión a causa de cardúmenes. Sí, entiendo. También tengo algo que decir. Generalmente, o sea, ese experimento que yo mostré, es el experimento que se ha hecho en este sentido, digamos, de poner fuentes, volumen, líneas receptores. Y en ese caso, tuvo que demostrarse que las ondas internas, las internal waves en ese caso, son las que pueden variar, tuvo que demostrarse, el autor lo hace, explica que en ese caso
no hay problema con ese tipo de onda, no me acuerdo por qué, pero parece que los cardúmenes están bajo la isoterma, Ya. así que en ese caso no tenían problemas, pero sí, los modelos de pérdida de transmisión tienen que incluir cosas como internal waves, como reflexión, como estos canales que se producen debido. SOA, que el canal creo que Sí. es la tecnología que se ocupa. Ahora se representa acá, ahora un internal wave, eso por supuesto es un dibujo, pero la idea es que hay una onda que pasa a través del agua que significa un cambio entre la velocidad de sonido acá hasta acá. Y esto va a causar un cambio en la forma en que, la manera en que se Propagan. propaga el sonido. Ok. Yo tenía una consulta. En una de las primeras diapositivas que mostró, se veía cómo se podían hacer mapeos de las profundidades marinas, ¿cierto? Sí. De todo el relieve que existe abajo. Ahí mi consulta era en términos prácticos. ¿Qué pasa con los canales sonoros porque a medida que vamos a tan alta profundidad, la presión hidrostática tiende a ser muy alta y por lo tanto me da la impresión de que tendría que producirse un fenómeno de un canal sonoro. Sí. Por lo tanto, la onda reflejada que puede ser captada por el barco, a lo mejor nunca le vuelve. Entonces, Sí. prácticamente cómo se hace eso? Ahora, bien interesante. Ahora tenemos otro diapositiva que no tenemos ahora. Tengo en otro computador, porque ponemos la charla acá en la computadora de María Paz. Y yo tengo en la computadora mía. Ahora, tienes razón. Pero hay, sí, no hay... No hay pantalla. ¿No hay pantalla? No hay pantalla. Sí, quizás. ¿Alguien quiere pulmón? ¿Pulmón? Acá por eso. Este no es esta. Mira, en el océano profundo, por ejemplo, es la superficie y en el fondo. En el océano profundo debe ser, por ejemplo, como expliqué, 5 kilómetros. ¿Cómo cambia la velocidad de sonido como función de la profundidad? Ahora, cambia, por supuesto, pero una forma típica es como así. Ahora, esta dirección significa una velocidad más alta. Entonces, en la superficie tenemos, por ejemplo, una velocidad de sonido. Cuando se aumenta la profundidad, cae la velocidad hasta llegar a una profundidad más o menos entre 500 a 1 kilómetro de profundidad. Y después, a causa de la presión, se aumenta de nuevo la velocidad. Si tenemos, por ejemplo, lo que se refiere el profesor, si tenemos un sonido aquí, que pasa, por ejemplo, en esta dirección, ahora, cuando llega a una profundidad, se encuentra con un cambio de la velocidad sonido en la profundidad y hay una refracción, como así, y puede volver a la superficie. Pero cuando llega aquí, en esta parte, también se encuentra con una aumentación de la velocidad. Y así esto. Es su intención. Okay. Entonces, su pregunta es, por ejemplo, si tenemos un barco que está pasando el sonido aquí, para hacer una medición de la profundidad, qué profundo es el océano en este punto, ¿puede suceder esto? Y la respuesta es sí, pero no si la dirección es
casi en esta dirección, porque pasa directamente aquí y vuelve aquí. Sí, ok, es la respuesta. ¿Más consultas? Sí, si has trabajado con algún tipo de analogía que sirva para estudiar el caso y dar resultados quizás que puedan compararse, y también otra pregunta, si hay estudios que se hayan realizado, por ejemplo, por no sé, por ejemplo, aceite con burbujitas y hacer ensayos experimentales variando las burbujitas en el aceite o otro tipo de fluido, no sé. La primera pregunta no la entendí. No, que si hay alguna analogía que... ¿Por analogía te refieres a algún otro tipo de modelo? Alguna situación que pueda compararse el estudio que su estudio pueda compararse con este estudio que está haciendo tú. Estudios de scattering acoplados, sí, hay... ¿Fenómeno de turbulencia? De hecho, mi profesor en hidráulica trabaja con turbulencia y él también modela como interacción entre muchas partículas que están interactuando unas con otras en un fluido. Eso, por ejemplo, en hidrodinámica también se trabaja con ese tipo de cosas. El profesor de ambiental también trabaja con scattering múltiple. En óptica, bueno, la mayoría de estas cosas vienen de la teoría óptica. Así que ahí también se trabaja con cosas de... Nosotros ocupamos muchos elementos de óptica para hacer este tipo de análisis. Como que entre elementos de óptica y entre elementos de acústica, y luego se combinan y tal, tipo de cosas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Si existen ensayos, por ejemplo, que no sé si me ocurrió a mí, por ejemplo, que eso podría ser emular. Ah, sí, se hizo. Se hizo. No tengo la imagen acá, el bubble array, artificial bubble array. Se hizo no me acuerdo qué año fue, pero se hizo un experimento en donde se hizo una malla de 9 por 9 burbujitas plásticas muy pequeñas, una verdadera malla rígida, y eso, no tenemos los resultados acá, pero eso se metió a distintas profundidades y se midió para ver cómo se comportaba justamente la interacción. Ahora, ¿A escala real? Sí. O sea, no, a escala real no se hizo de 10.000 por 10.000, pero se hizo una pequeña malla de 81 en total, pero creo que eran 9 por 9, burbujas pequeñas de plástico, fijas en posiciones, un cubo de burbujitas, y eso se metió en el mar. Pero el problema es que no puedes hacer eso con peces, porque los peces no forman cardúmenes porque sí. O sea, tú si estás en, no sé, un acuario de este porte y metes acá 100 peces, nada te garantiza que van a formar un cardumen, porque el hecho de formar cardúmenes responde a presencia de predadores, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, no puedes decirle a un montón de peces que se agrupen en cardúmenes para medirlos. No funciona. Por eso es muy complicado obtener datos. El profesor dice que mucha gente ha tratado de hacer experimentos con peces, pero los peces no cooperan. O sea, puedes hacerlo con un pez, y eso se ha hecho. El profesor me contaba ayer, se ha hecho hacer como encerrando un pez en una fabuleta muy pequeña y eso abriéndolo con todas distintas profundidades. Yo soy un pobre pez encerrado, vivo todavía, pero no voy a emular eso en un rato. Sí, dos preguntas. Lo primero, hablar del side-scan sonar. Me llamó la atención el uso del towfish, el término correcto, o sea que... Towfish, sí. Correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento práctico de hacer eso? Para ocupar un towfish, en vez de ocupar el sono desde la nave. Exacto. Para que no se interfiera con la medición. Es posible poner muy afuera y afuera del barco, pero el barco va a dar un muy gran ruido y eco. Sí, el barco es súper ruidoso, entonces tenéis que tenerlo lejos del barco. Y también ponerlo mucho más cerca también al fondo del mar.
Y la segunda pregunta es que, bueno, todo esto viene de la red de relación, de la charla, y bueno, me llamó la atención qué otras aplicaciones prácticas hay de esto, además de peces. O sea, yo vi que decían que había varios parámetros que provocaban este fenómeno, entre ellos, por ejemplo, el polvo y la suciedad que provocan variaciones en la impedancia. ¿Qué otras aplicaciones hay de sonar? En general, del trabajo de ustedes, ¿qué otras aplicaciones se pueden desprender? Okay. Ahora, hay dos aplicaciones primarias. Y que hemos explicado, creo, hay aplicación militar que acabo de explicar a este hombre acá. Y también hay otras aplicaciones a la industria pesquera. Ahora están creciendo ahora el uso de sonar para buscar peces y también para hacer una revisión o una survey of the amount of fish that are still there. No sé poner la palabra en español. Pero es una especie como de mapeo, de distribución de peces. Por eso puede tener, no sé, puede interesarle a los ecólogos. No, Solamente por ejemplo, en la gestión, creo, de pesquerías. Sí. Okay, pesquerías. Solamente siempre hay argumentos entre los pesqueros y el gobierno. ¿Cuántos peces ya son todavía? Están todavía. Las cuotas. Y ahora, muchas veces, los pesqueros ganan el argumento y después de un tiempo se sacan todos los peces. Por ejemplo, ha ocurrido en muchos lugares en el mundo, por ejemplo, a la costa de Newfoundland, en Canadá, por ejemplo, hubo una pesquería de cod, lo más grande en el mundo. No hay cod allá ahora. Se sacaron todos. No hay pesquería. ¿Por qué ellos no dirigían la pesquería en una forma muy buena? Ahora, por ejemplo, la tecnología acústica ofrezca otra opción para hacer mediciones con mucho más precisión de la cantidad de peces que todavía hay en el mar. Okay. Teniendo en consideración también lo mismo, ¿podría usarse, por ejemplo, para medir niveles de contaminación en el océano? Es que, si tú estás preguntando por el tipo de modelos que nosotros usamos específicamente, no, porque nuestro modelo se basa en que el pez resuena. Entonces, si te serviría como para detectar otro tipo de contaminación acústica, difícil, con esa baja frecuencia. Pero la gracia de usar baja frecuencia, mira, para nosotros en el agua, baja frecuencia es como hasta 10 kilos, por si acaso, no así como 40, como un bote. Entonces, ese tipo de baja frecuencia te sirve para eso. O sea, y gracias a eso, que estoy usando baja frecuencia, puedes no utilizar, por ejemplo, o sea, no preocuparte de distracción o de reflexión. Pero eso es porque asumimos que los peces resuenan en baja frecuencia. Entonces, no, así como para buscar otro tipo de cosas o para cuantificar contaminación de polvo, de suciedad, ese tipo de cosas. No. Pero en más alta frecuencia también la teoría es muy parecida para la teoría que describe la dispersión desde nubes de burbujas. Cuando hay, por ejemplo, hay tormentas y las olas encima del mar son muy grandes, se generan muchas nubes de burbujas y ellos dispersan sonido igual. Pero eso es una preocupación solamente por la marina, el uso de sonar en su uso militar, porque cambia la reflexión de sonido desde la superficie encima del océano y cambia los números que se meten en la ecuación de sonar.
La última una pregunta por curiosidad. En el experimento, el transductor en receptor es un arreglo de sonares. ¿Tienen alguna forma geométrica especial eso, como son elementos pasivos? Yo estoy detectando, tengo todo el problema de la dispersión dentro del agua y el mismo cardumen que se me interpone, ¿hay una forma predilecta por la forma del arreglo de hidrógeno en este caso? Lineal, espacial, cuadrado. ¿Se refiere al experimento que Sí, describí? es el modo line. Sí. Ahora se usan arreglos verticales de hidrógenos. Es muy típico de este tipo de experimento. Verticales, no es alguna configuración espacial extraña con separación logarítmica. Sí, ahora entiendo mejor. Ahora, sí, es posible tener arreglos con hidrógenos con spacing, espaciamiento, que cambia en una forma logarítmica para tener hacer una medición mejor del sonido sobre un banda de frecuencias. Okay. Usualmente, por ejemplo, se usa una frecuencia específica en las mediciones. Okay. Usualmente, un espaciamiento se usa para, ¿cómo se dice? Optimizar la grabación, por ejemplo, en esa frecuencia. Correcto. Usualmente. Sí, la última pregunta para el doctor Salas. Siendo yo del área de arquitectura e ingeniería naval, una pregunta por curiosidad. Sabemos que en la aplicación militar la detección activa no es una muy buena idea porque lo detectan a uno también, ¿cierto? Sí, Al que está emitiendo. Pero solamente como una pregunta teórica, al final un submarino es una gran burbuja de aire rodeada de acero. En términos prácticos, la limitación de hacer resonar un submarino, me imagino que es la intensidad, que sería absurdo, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es ¿por qué todo? ¿Cuál es la limitación práctica para hacer resonar un submarino? ¿O es sin ocupar sonar activo? No, con sonar activo. O sea, la intensidad, me imagino, será demasiado grande. Eso es una muy buena pregunta. Ahora, creo que ustedes han escuchado el término stealth technology, que se usa con aviones. Ahora, también creo que yo no sé mucho de esto, no es mi área, pero lo que he escuchado varias veces, que ahora ellos tienen varios cubiertos, que se pone, por ejemplo, sobre el submarino para que se disminuye la reflexión. Ahora, entonces se baja el target strength. Pero eso es reflexión, pero la forma del aire no hay como disimularla. Porque una burbuja de aire rodeada del casco. Sí, pero no resuena, porque ahora se contiene solamente se hace por acero, entonces es otro tipo de objeto. O sea, en el fondo, en el modelo la amortiguación sería infinita. Sí. Así que no tendría ninguna... Igual, me imagino que es la forma debe ser muy grande. Pero, por ejemplo, cuando una mina explota, el submarino entra en resonancia. O sea, tiene una frecuencia natural definida. Creo que... claro, es una frecuencia, tiene una frecuencia natural. Nunca yo he hecho... ¿cómo se dice? Análisis en este tema específico. Pero mi entendimiento es de que en los naves, los submarinos, el eco se determina por la resonancia de la estructura de acero. Que es mucho más grande. Y es mucho más grande que la resonancia del aire adentro. Por ejemplo, en burbujas solamente hay una superficie entre el aire y el agua directamente. O en los peces con la carne de la fish, del
pez alrededor del swimmer. Gracias. Oye, bueno, le agradecemos la presencia a ambos por esta excelente presentación, muy interesante para todos, así que muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto en Valdivia de nuevo. Gracias.